Bueno, saludamos a nuestros seguidores en HSB Noticias y también a todos nuestros televidentes. Estamos conectados con con Roberto Rueda desde Quito para que nos cuente cuál es la situación que se vive después del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Buenos días, Roberto. Yancy, buenos días a nuestros amigos en Colombia. Un gusto saludarles, por supuesto, con información preocupante para el Ecuador, luego del asesinato, del magnicidio del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, que se produjo ayer prácticamente en horas de la noche en la ciudad de Quito, en el norte de Quito específicamente. Luego de esto, Yancy, se nota la preocupación de los ciudadanos, de gente que quizás no era partidario de Villavicencio, pero de alguna manera siente de que la ola de violencia como tal comienza a golpear ya de cerca a cada una de las personas y evidentemente eso genera preocupación, temor, se puede sentir en las calles. Si bien la ciudad no ha parado, hay movimiento de personas que van a sus trabajos, estamos próximos a un feriado que es el día de mañana, pero se siente también el temor. Yo pude conversar ayer con muchas personas en la noche y algunas me manifestaban su deseo incluso de abandonar el país por esta violencia, Yancy. Bueno, también escuchamos en las últimas horas al presidente Guillermo Lasso, quien decidió mantener las elecciones que se van a realizar este 20 de agosto, pero algunos de los candidatos que también compiten por la presidencia para ser el sucesor de Guillermo Lasso, como que han tomado un poco de distancia porque también pues están consternados. ¿Qué has escuchado con respecto al pronunciamiento del presidente? Bueno, Yancy, en realidad el presidente Lasso lo que hace es cumplir la ley, porque el Código de la Democracia establece que en ese tipo de casos las elecciones no pueden ser suspendidas. Los candidatos a la presidencia, algunos de ellos ya han anunciado que suspenderán sus campañas electorales, al menos hasta tener un encuentro quizás entre ellos y firmar un pacto por la paz en el país. El presidente lo que ha hecho básicamente es pronunciarse con respecto a lo que ya dijo el CNE, en el Consejo Nacional Electoral, en el sentido de que las elecciones, al menos por ahora, no se pueden suspender. La ley electoral así lo contempla, no hay posibilidad de que esas elecciones se suspendan y más bien existen mecanismos que podrían significar el reemplazo de Fernando Villavicencio, en este caso, por otra persona que sería el candidato de Construye para las elecciones que están previstas para el próximo 20 de agosto. De algunos candidatos lo que se ha escuchado es la solidaridad con la familia de Fernando Villavicencio, con los partidarios de Villavicencio, y el candidato Yacu Pérez específicamente hizo un llamado al resto de candidatos para que se reúnan hoy probablemente y poder discutir el tema de la seguridad y hacer un pacto al menos en ese sentido dentro de la campaña electoral. Bueno, también hemos escuchado no solamente a la esposa de Villavicencio, sino a todos los asesores que estaban muy cercanos. Y con respecto a este magnicidio, ellos dicen que hubo una falla en el esquema de seguridad. ¿Qué hay de comentarios? Porque se habla mucho de la muerte del presunto sicario, dos de las fallas de seguridad y que Villavicencio no tenía por qué montarse en esa camioneta gris, sino obviamente en una camioneta blindada, porque esta camioneta era de la policía y fue allí donde 15 disparos prácticamente acabaron con la vida de Villavicencio. Así es, Yancy, hay muchos cuestionamientos al esquema de seguridad que tiene Villavicencio y los demás candidatos. Si bien es cierto, el Consejo Nacional Electoral ofreció seguridad, resguardo a todos los candidatos a la presidencia, la Policía Nacional se encuentra dando seguimiento a estos candidatos. Aparentemente, y es lo que denuncian los familiares de Fernando Villavicencio, hubo una serie de errores y complicaciones a la hora misma de brindar esta protección a Fernando Villavicencio, que evidentemente las autoridades tendrán que investigar y determinar si efectivamente fue así. Pero los familiares de Fernando sí cuestionan, por ejemplo, el hecho de que esta camioneta, como tú bien lo dices, sea una camioneta cualquiera. Justamente el día martes, Fernando Villavicencio llegó a la Fiscalía General del Estado a bordo de esta camioneta que entendemos es de la Policía Nacional, pero es una camioneta común que no brinda mayores protecciones y que más bien al estar la camioneta acompañada de un carro de la policía llama la atención de las personas que van transitando por las calles y uno se entendería que ahí se moviliza una persona importante, digamos, que en este caso son los candidatos a la presidencia. Como te comento, la policía está dando esa protección a los candidatos, pero los familiares están cuestionando que la efectividad de esa protección que se les está brindando. Bueno, también se decía que los últimos
llevaba chaleco antibalas ni tampoco, pues ellos se sentían muy seguros allí en Quito, ¿no? Pero prácticamente fue en Quito donde sucede todos los hechos y él tampoco llevaba chaleco de seguridad o sí lo llevaba, antibalas, perdón. Según lo que se puede observar en las imágenes que han circulado por las redes, Yancy no se encontraba con un chaleco antibalas, al menos no uno visible que podamos observar. Pero también lo que se ha dicho es que las balas le llegaron a la cabeza de Fernando Villavicencio, es decir, el chaleco quizás podría haber hecho poco o nada en ese sentido. Eso te comento de acuerdo a las imágenes que se ha podido ver. Evidentemente hay muchos chalecos antibalas que se usan por debajo de la ropa de los candidatos y pudo haber sido el caso. No se podría confirmar eso, al menos hasta el momento. La policía en ese momento se encuentra recabando indicios. La zona donde se produjo el atentado y posterior muerte de Fernando Villavicencio se encuentra completamente acordonada, se levantan todavía indicios y en eso se encuentra la Policía Nacional. Como te digo, han surgido muchas noticias, algunas reales, otras no tan reales, que de a poco se van dilucidando. La Fiscalía también ha manifestado que no es verdad que entraron a asesinar o a acribillar al sicario que presuntamente atentó contra la vida de Fernando. Bueno, dentro de estas personas hay capturas. En la noche después del magnicidio hay capturas. ¿Qué ha pasado con los heridos? Sabemos que una aspirante también resultó herida. ¿Qué ha pasado con las personas que estuvieron allí? Igual la información se maneja con mucho hermetismo. Entendemos que una ex asambleísta que estaba nuevamente de candidata para la asamblea, que acompañaba a Villavicencio en este mitin político, también fue alcanzada por una bala. Sabemos que otra militante de Fernando Villavicencio que se encontraba en la zona fue impactada en el pecho y su estado era bastante crítico, por llamarlo de alguna manera, pero muy poco se ha conocido de la situación de los heridos. Se ha manejado con mucho hermetismo ese tema. Los familiares también manejan evidentemente por un tema de seguridad y también quizás con un poco de temor la información que se está dando. Lo que sabemos es que algunos fueron trasladados a clínicas particulares, otros a hospitales públicos y otros a una clínica que se encontraba a menos de 100 metros de donde se produjo este atentado. De los detenidos, ¿qué se sabe? En la noche, Yancy, hubo una fuerte operación policial en varios sectores de la capital de Quito, especialmente en el sur de la ciudad, en donde, según la versión de la Fiscalía, se ha logrado la detención ya de 6 personas que se encuentran en la unidad de flagrancias. Esta unidad de flagrancias ha sido completamente acordonada, Yancy, porque también se denunciaba que existía la presencia de personas en motocicletas, probablemente con el intento de acallar algunas voces. Es lo que denuncian también los familiares de Fernando Villavicencio y sus militantes. Entonces la unidad de flagrancia se encuentra completamente acordonada con policías. Todos los trámites judiciales que en esta unidad se hacen han sido trasladados hacia otra zona. Y entonces, hasta lo que se conoce este momento, son 6 las personas que han sido detenidas, que se encuentran en la unidad de flagrancias y que se les formulará cargos o abrirá una investigación en los próximos horas o minutos. Usted nos comentaba que ahorita está llegando a la sede del partido Construye, que era prácticamente donde militaba Fernando Villavicencio, porque se cree que hubo obviamente unos disturbios allí. ¿Ya ha podido constatar algo de eso? Todavía no, nos encontramos ubicando la sede. Recuerda, Yancy, de que los candidatos se movilizaban por todo el país, entonces el tema de las sedes de campaña ha quedado como en un segundo plano. Sin embargo, los militantes de Construye denunciaban ayer en la noche que fueron también atacados en la sede, entonces nos encontramos localizando la sede para constatar evidentemente si algo de esto sucedió y también conocer si la militancia ya tiene clara o al menos tiene algún indicio de quién podría reemplazar a Villavicencio en la papeleta. Como te digo, las elecciones por ahora no está previsto que se suspendan. El Código de la Democracia lo que establece es que Villavicencio sea reemplazado por otra persona y como las papeletas se encuentran ya impresas, los votos de Villavicencio sean endilgados o entregados a la persona que construye, decida que será el reemplazo de Fernando. Usted que conoce la situación de su país y cómo estaba todo el partido de Construye, ¿quién cree que su opinión podría ser el sucesor y el encargado de llevar estas banderas del partido? Difícil saber, Yancy, porque el candidato asambleísta del movimiento Construye, que es Patricio Carrillo, que quizás es una de las figuras visibles más importantes, también atravesó una polémica porque él fue destituido por la Asamblea Nacional a inicios de este año
y la destitución incluye la censura y destitución incluye la pérdida de los derechos políticos. Entonces se ha cuestionado la candidatura de Patricio Carrillo, que se dice que no podría posesionarse en caso de ganar una curul en la Asamblea Nacional. Ese sería el nombre que más ha sonado o que más se conoce del movimiento Construye luego del de Fernando Villavicencio. Entonces es una tarea muy difícil y compleja la que tiene Construye a la hora de encontrar un cuadro, una persona, un nombre que reemplace a Fernando Villavicencio. Eso es lo que queremos conocer en las próximas horas. Quizá Construye ya maneja un nombre, pero ante la opinión pública, ante los medios de comunicación, las figuras de Villavicencio y de Patricio Carrillo son las más fuertes, pero la de Carrillo, como te comento, Yancy, tiene este problema, ¿no? De que si bien puede ser candidato, quizás a la hora de posesionarse como asambleísta, no lo podría hacer, y quizás lo mismo sucedería si es que ese es el nombre que se propone para la presidencia de la República. Bueno, sabíamos que Villavicencio era muy, muy cercano a Colombia por las denuncias que había hecho en el año con el tema de Alexa y también por algunos escándalos que tenían que ver con algunos dineros de la campaña de Gustavo Petro. ¿Usted qué sabe de todas esas denuncias que hacía Villavicencio? Porque sabemos que dentro de su oficio él era periodista antes de ser político, ¿cierto? Así es, periodista de investigación, ha destapado varios casos y eso le ha generado evidentemente muchas simpatías en el Ecuador de gente que considera de que él ha sido un luchador contra la corrupción, pero también le ha generado muchas antipatías y quizás muchas enemistades porque ha destapado contratos petroleros sobre todo. Ahora en la campaña electoral comenzó a hablar sobre el tema justamente de los dineros de Gustavo Petro o de la campaña en la que se habría ingresado dineros a la campaña de Gustavo Petro y los comenzó a involucrar con algunos actores políticos ecuatorianos que también pudieron haber estado involucrados en este tema. Entonces, Fernando Villavicencio, como periodista primero y luego como asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, abordó varios temas, como te comento, el tema petrolero, el tema minero también había abordado en los últimos meses y él había ofrecido que como parte de su campaña o de su propuesta de trabajo, precisamente acabar con estas mafias del narcotráfico, de la minería ilegal y de los contratos petroleros irregulares, como él llamaba. Dentro de esas revelaciones, Villavicencio, y acá en Colombia ha sonado mucho el nombre de Raiza Bulgarín. ¿Quién es ella? Raiza Bulgarín ahora mismo es una candidata suplente a asambleísta de la Revolución Ciudadana aquí en el Ecuador. Y lo que se conoce por publicaciones de Colombia también es la novia de uno de los primos de Nicolás Petro. Entonces, Villavicencio había manifestado y había cuestionado a Raiza Bulgarín en el sentido de que explique con claridad cuál fue su papel, si es que tuvo algún papel en el tema de los traslados de ese dinero ilícito del que se habla en Colombia. Y justamente Villavicencio era de los que más cuestionaba, a algunos candidatos también, pero Villavicencio justamente por ese espíritu investigador que él ha tenido por mucho tiempo, fue el que más cuestionaba de que se hable, de que se explique, de que se esclarezca y de que si era necesario la Fiscalía inicie una investigación hacia esa persona que, como te comento, es candidata asambleísta, pero suplente en la Revolución Ciudadana, que es un partido además que Villavicencio ha combatido por mucho tiempo, o combatió por mucho tiempo. Roberto, dentro de su profesión, ¿usted tuvo oportunidad de entrevistar a Villavicencio? Por supuesto, yo conversé con Fernando Villavicencio el día martes. El día ¿Y de martes qué hablaron? conversamos, él se acercó a la fiscalía a presentar una nueva denuncia en el tema petrolero y conversamos con Fernando porque yo tenía que hacer una nota para el diario en el que yo trabajo sobre cómo se estaban preparando los candidatos para el debate que será este domingo. Conversamos brevemente, él me dijo que le enviara mejor un mensaje de texto o de voz o escrito para él responderme a través de un mensaje de voz porque se encontraba con agenda muy apretada y su seguridad justamente le pedía que ingrese rápido al vehículo para poder llevarle a otro lugar. Entonces me dijo, envíeme un mensaje de texto y yo inmediatamente le contesto por un mensaje de voz, porque así hemos venido trabajando con él como candidato, con algunos candidatos también, con varias preguntas que el diario en el que yo laboro está realizando y él ha tenido la apertura de contestarnos en todo momento, ha sido una persona muy abierta con los medios justamente por su trabajo como periodista y esa fue mi última conversación con Fernando Villavicencio el día martes, el día miércoles. El día miércoles fue que hablamos con Fernando de ese tema, un día antes de que suceda todo esto.
Bueno, Roberto, lamentamos muchísimo la situación que está viviendo el Ecuador. Vamos a estar muy expectantes porque prácticamente los dos países tenemos fronteras unidas y sabemos lo difícil porque en nuestro país también hemos tenido y hemos vivido el tema del magnicidio con Luis Carlos Galán, pero también otro país que no ha sido ajena al tema del magnicidio es como Haití, con la muerte de Jovenel Moïse. Vamos a estar en contacto, lo dejamos para que usted siga trabajando y esperamos que en las próximas horas podamos conocer quién va a ser el sucesor y el encargado de llevar las banderas de Villavicencio y qué va a transcurrir con el tema de los detenidos y sobre algunas evidencias que muestren quién estaría detrás de este magnicidio. Yancy, con mucho gusto estaremos pendientes para dar información de primera mano de lo que vaya sucediendo en el Ecuador y por supuesto estamos atentos a todo lo que suceda tanto aquí en Ecuador como en Colombia. Como tú bien dices, somos países cercanos, hermanos y bueno, compartimos quizás este momento difícil que está pasando el país. Un abrazo muy fuerte, Roberto. A ti, gracias.